Padre Dios del cielo, te damos las gracias por tus bendiciones, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que nos des luz para comprenderla, Señor, y saber qué lección tú tienes para nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El estudio de hoy se titula En toda angustia. En toda angustia. Y quisiera comenzar leyendo unos versículos que se encuentran en el capítulo 23 de Éxodo. Las palabras del pacto. Todas estas palabras son palabras del pacto. Desde el capítulo 20 hasta el 23 son palabras del pacto. Quedaron escritas, guardadas, registradas en el libro del pacto que Moisés leyó al pueblo. El pueblo prometió hacer, ¿verdad? Ese no es el tema, pero eso es lo que ocurrió, ¿no? Y dentro de las palabras de Dios tenemos estas palabras que vamos a leer, que son motivos de nuestro estudio, para comenzar nuestro estudio en esta hora. Y dice en Éxodo 23, del 20 al 24, dice lo siguiente: He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, y te introducirá a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, y del cananeo, y del heveo, y del jebuseo, a los cuales haré cortar. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás del todo sus imágenes. Así que aquí Dios hace mención de que él enviaba al ángel o su ángel y está dando su palabra de que ellos no iban a estar solos, ¿verdad? De que él enviaba a su ángel para varias cosas. Así que aquí se nos dice que Dios tiene un enviado, tiene un ángel que es enviado, y no solamente eso, nos dice para qué lo enviaría. Y yendo al versículo 20, nos damos cuenta que dice: yo envío el ángel delante de ti. Delante de ti. Yo envío el ángel delante de ti. Cuando alguien va delante es para mostrar el camino. Así que vemos que este ángel fue enviado para guiar, ¿verdad? En cuanto a esa palabra, el ángel fue enviado para guiar. Así que el ángel iba delante del pueblo. Número 2 dice para que te guarde en el camino. Así que este ángel también es enviado para proteger, no solamente para guiar, sino también para proteger. Y luego dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es decir, los llevaría hasta en ese proceso de guiar y proteger, los llevaría finalmente hasta la tierra que Dios le había prometido, el lugar que él había preparado. Así que muy interesante, vemos aquí un ángel que guía, protege y finalmente los introduce al lugar que ellos esperaban, los lleva a puerto seguro, los lleva hasta su destino tan anhelado, tan esperado. También leemos en el versículo 21. Bueno, antes de hablar del versículo 21, podemos notar que quién era este ángel. Era el mismo ángel que se había interpuesto entre el pueblo hebreo y los egipcios en el Mar Rojo, ¿verdad? Que fue tinieblas, que era tinieblas para el pueblo egipcio. Dice la Biblia que él se movió, el ángel se movió y se colocó en la retaguardia del pueblo de Israel, creando como un muro, ¿verdad? Impidiendo que los egipcios pudieran avanzar detrás de Israel, y que era oscuridad para los egipcios, pero era luz para Israel, alumbrando el camino a través del Mar Rojo. Este mismo ángel estuvo con ellos en ese proceso. Si nosotros leemos en Éxodo 13, 22,
leemos lo siguiente. Éxodo 13:22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Verdad? Aquí se nos dice que la columna de nube de día que los protegía del calor, los protegía del sol, y la columna de fuego de noche que los calentaba durante la noche, nunca se apartó de Israel, siempre estuvo ahí, siempre fue presente. Y no solamente los guiaba día y noche, ¿verdad? Cuando se movía la columna, ellos se movían junto con la columna. Y dice que el ángel estaba ahí, ¿no? Lo leemos en Éxodo 14:19, precisamente que el ángel de Dios era el que estaba en esa columna. Éxodo 14:19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. Así que la columna de nube o de fuego, esto es el evento que estaba yo haciendo referencia hace un momento en el Mar Rojo, así como la presencia del ángel se movió hacia la parte de atrás del campamento para protegerlos de los egipcios, la columna juntamente con este ángel. Así que el ángel, la presencia del ángel estaba en la columna. Y miren cómo dice en Éxodo 13:21, para que veamos que no solamente que estaba una columna que se movía, sino que la presencia del ángel estaba en la columna. Y luego se nos dice en Éxodo 13:21, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y aquí vemos, queremos juntar estos versículos, ¿verdad? Hay una columna que iba con ellos, ¿verdad? Una columna que no se apartaba que de delante de ellos, una columna que dicen que nunca se apartó, una columna que nunca se apartó. También se nos dice que el ángel estaba en la columna, y luego se nos dice que el Señor iba delante de ellos en la columna. Es decir, este ángel era el Señor, este ángel era Cristo, era el Hijo de Dios. Cuando Dios dice: yo envío mi ángel, está diciendo: yo envío a mi mensajero, yo envío a mi Hijo. Dios estaba dándole a ellos la propia presencia de Cristo Jesús con ellos. Obviamente esto es un Cristo antes de la encarnación, por eso se le llama su ángel, y también se le llama el arcángel en algunas ocasiones, como el arcángel Miguel, quien es como Dios, que es lo que significa el nombre. Y aunque no es nuestro propósito ni el propósito de este estudio identificar, ¿verdad?, presentar todas las evidencias para mostrar que este ángel precisamente era Cristo, sabemos que este ángel es un ser divino porque se le llama el Señor. Dice que el Señor iba delante de ellos. También se nos dice que el ángel de Dios iba delante del campamento. Así que el Señor que iba delante de ellos era Cristo, era el Hijo de Dios. Era un ser divino, que es lo que queremos presentar aquí, pero a la vez es un mensajero de Dios el Padre, ¿no? Así que es muy interesante ver estas conexiones para tener la certeza de que este ángel que andaba con ellos no era sino otra persona que el mismo Cristo. No era otra persona que el mismo Cristo. Cristo mismo estaba con ellos. El Hijo de Dios era quien iba delante del pueblo, era quien lo guiaba, era quien estaba en esa columna de nube y de fuego. Muy bien. Precisamente este ser, ¿verdad? Esta persona, el Hijo de Dios, precisamente esta persona es quien va con ellos. Y de esta persona es que está hablando Dios cuando les dice al pueblo: he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Yo estoy enviando a mi ángel, a mi mensajero, a mi representante. Aquel mismo que había hablado con Moisés desde la zarza, que en ocasiones dice que fue el Señor que se le apareció, en otras ocasiones dice que fue el ángel. Y las dos están correctas, porque este ángel es el Señor. Porque para nosotros, dice 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay sino un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y luego dice: y un solo Señor,
Jesucristo, el medio por el cual son todas las cosas. Este Señor, Jesucristo, era el mismo Señor que le habló a Moisés en la zarza ardiente y es el mismo Señor que iba en la columna. Era el ángel, el mensajero, el enviado por parte de Dios para guiar a su pueblo, para protegerlo y para introducirlo al lugar donde Dios, ¿verdad? El lugar que Dios había preparado para que ellos habitasen. Y hablando de este ángel, Dios dice, oye su voz, oye su voz, oye su voz, no le seas rebelde, no lo ignores, no ignores lo que Él te tiene para decir, escucha sus palabras y las escuche y escúchalas sin irte por el camino contrario al cual Él te está mostrando. Cree las palabras, atesora esas palabras, que es lo que, ¿verdad?, se nos presenta en Éxodo capítulo 19, cuando se dice, si estás atento a mi voz y guardas mi pacto. Precisamente el pueblo tenía que escuchar a este ángel y no serle rebelde. Y aquí me vienen a la mente tantas cosas, ¿verdad? Porque cuántas veces en nuestras vidas Dios no nos ha mostrado el camino por el cual andar y nosotros elegimos otro. Y aún a sabiendas. O sea, y la rebeldía implica algo. La rebeldía implica hacer las cosas hasta cierto punto o en cierto sentido a sabiendas. Porque cuando uno es rebelde, uno está caminando en oposición consciente de lo que Dios manda. Hay personas que cometen pecados, pero no son necesariamente actos de rebeldía porque ellos no saben que están cometiendo pecado o no le ha sido revelado tan claramente. Pero cuando Dios ya nos marca un camino y cuando ya Dios nos muestra unas cosas y nosotros decidimos ignorar lo que Dios está diciendo o simplemente decimos, prefiero mi manera de pensar o prefiero mi propia opinión, prefiero mi juicio, prefiero pues lo que sea que a mí me guste o me esté llamando la atención antes de lo que Dios me está presentando como lo bueno, como lo perfecto, como aquello que sería lo mejor para mi vida, pues yo estoy siendo rebelde a la voz de Dios, la estoy resistiendo y no quiero saber de lo que Dios tiene que hacer conmigo, sino que yo escojo mi propio camino. Y eso se llama rebeldía. Y el Señor le está diciendo que al pueblo que escuchen la voz de este ángel, que no le sean rebeldes, que no se vayan en oposición a él, que no lo rechacen, que no rechacen sus palabras. Luego dice en el versículo 21, al final del versículo, dice, mi nombre está en él, mi nombre está en él. El nombre de Dios está en este ángel, confirmando una vez más la identidad de este ángel, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, verso 4, dice que Cristo es tanto superior a los ángeles por cuanto heredó o obtuvo por herencia un nombre más excelente que el de ellos. Cristo, el Hijo de Dios, de quien se habla en Hebreos capítulo 1, obtuvo por herencia un nombre más excelente que el de ellos. Y ese nombre es revelado en el mismo capítulo 1 de Hebreos. Más adelante, cuando Dios mismo le dice, tu trono, oh Dios, él tiene el nombre de Dios. Y aquí vemos que este ángel del cual se está hablando, en el capítulo 23 de Éxodo, tiene el nombre de Dios. Él lleva el nombre de Dios. En el hebreo significa que él lleva mi nombre en su corazón. Él tiene grabado en su corazón el nombre de Dios. Muy interesante, ¿no? Y esto abre estudio, ¿verdad? Para considerar ¿verdad? Lo que es el nombre como carácter, ¿no? Y lo que implica ser sellados con el nombre de Dios, ¿verdad? Pero eso sería otro estudio para más adelante, pero me llama mucho la atención la conexión, cómo este ángel tiene el nombre de Dios. Y el hebreo implicaría como que lo tiene guardado o grabado en el corazón, o lo tiene guardado en el corazón, en sus entrañas, muy dentro de sí. Y en el libro de Apocalipsis se nos presenta
a un pueblo, un remanente, que tienen grabados o están sellados con el nombre del Padre. Así que muy interesante. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va y dice que tienen el nombre del Padre, del Cordero, en su frente grabado. Muy interesante, ¿verdad? Pero vemos aquí que Cristo hereda un nombre más excelente que los ángeles, ¿verdad? Y ese nombre que hereda, el nombre de Dios. Y vemos en Éxodo capítulo 23 que Dios dice que este ángel lleva su nombre o su nombre está en este ángel. Muy, muy interesante. También notamos que se hace énfasis en oír una y otra vez, ¿verdad? El versículo 21 decía, oye su voz. Y el versículo 22 dice, si en verdad oyeres su voz, si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Si oyeres su voz, oye su voz. Vemos el énfasis, la insistencia, la importancia de escuchar la voz de este ángel. Y la realidad es que este ángel era quien hablaba constantemente al pueblo por medio de Moisés. O sea, aún estas palabras que dicen, yo envío al ángel, era el ángel hablando de parte de Dios estas palabras. Y esto lo confirma el libro de Hechos, capítulo 7, en el sermón de Esteban, los versículos como el 35 en adelante por ahí, yo creo que es el 37, donde se presenta que el ángel que hablaba con Moisés le dio palabras de vida. Así que estas palabras que fueron habladas fue este mismo ángel el que está hablando, que enviaría el ángel. Así que él está hablando de sí mismo, pero está hablando de parte de Dios, como mensajero de parte de Dios. Le está dando un mensaje en primera persona de parte de Dios, pero es el mismo ángel que iría con ellos, es el que está hablando, ¿no? Es el mensajero, el que da a conocer las palabras de Dios. Y esto es bien interesante porque Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, el verbo, ¿verdad? La palabra es la traducción más correcta. La mayoría de las traducciones en otros idiomas la traducen como palabra. En griego mismo significa palabra. Y en algunas versiones en español o castellano también lo traducen como palabra, pero esas son las versiones más antiguas. Las más modernas utilizan la palabra verbo, pero entiéndase que está haciendo referencia a aquel que es la palabra de Dios hecha audible, aquel que comunica siempre las palabras de Dios. Así que considerando precisamente que la identidad de este ángel, volvemos y vemos la importancia de escuchar su voz. La importancia de escuchar su voz está diciendo, no le seas rebelde. Escucha su voz, no le seas rebelde. Si van a haber bendiciones si tú escuchas su voz, pero no te va a ir bien si dejas de escuchar su voz. Y esto Dios no lo presenta como una amenaza. Esto Dios lo presenta simplemente revelando lo que habría de ocurrir naturalmente, ¿no? Si el pueblo escuchaba, recibiría bendición, ¿verdad? Bendición, las cosas buenas que dice. Cuando tú las escuchas, las grabas, las dejas que la guarda en tu corazón, dejas que Dios las grabe en tu corazón y las guarde ahí por fe. Escuchas y recibes. Esta bendición te va a hacer bien, es decir, bien. ¿Y en qué consiste la maldición de los que no oyen su voz? Simplemente en que no escucharon la bendición, rechazaron la bendición y al no recibir la bendición, ¿qué es lo que queda? Cosas malas es lo que ocurre, se pierden de una gran bendición. Así que Dios no está diciendo esto como una amenaza, simplemente lo que ha de ocurrir de forma natural. Cuando los hijos de Dios aceptan o rechazan sus palabras. Así que hay un énfasis en oír y luego también se hace un énfasis nuevamente en el versículo 23 en lo que hará el ángel. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales haré cortar. Así que este ángel
Nuevamente dice que los guiará, irá delante de ellos y los llevará hasta el lugar que Dios tiene destinado para ellos. Así que este ángel sería su guía constante en todo el camino. Este ángel los protegería, como vimos, que los guardaría, los llevaría hasta el lugar donde Dios prometió que los llevaría. Este ángel sería una presencia constante con el pueblo. Y esto es una lección práctica, ¿verdad? Y un recordatorio para cada uno de nosotros acerca de las promesas que Jesús hizo justo antes de ascender al cielo. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como esta columna de nube y de fuego y la presencia de este ángel estaría constantemente con el pueblo hasta llevarlos a su destino, Jesús también promete nuevamente lo mismo a nosotros, dejándonos saber que su presencia ha de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que por fin estemos personalmente delante de Cristo, cuando por fin le podamos ver cara a cara. Así que es muy bonito ver cómo la misma enseñanza, la misma promesa, la misma lección está una y otra vez repetida. Lo único que en el Nuevo Testamento nos parece más evidente por alguna razón, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento lo que hace es tomar del Antiguo Testamento y amplificar el conocimiento que Dios dio acerca de sí en el Antiguo Testamento y hacerlo más evidente todavía. Así que en el ministerio de Jesús y en el Evangelio vemos cómo estas cosas se vuelven más claras y más evidentes, que por alguna razón no las vemos tan claras, pero en Cristo Jesús las vemos claras. Así que se hace este énfasis en que el ángel irá delante de ellos, que el ángel los protegerá, el ángel los introducirá a la tierra. Y se hace una advertencia, se hace la advertencia de no inclinarse a los dioses en el versículo 24 de Éxodo 23. Dice: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Dice: antes las destruirás del todo a los dioses, ¿no? Y dice: y quebrantarás del todo sus imágenes. Aquí se nos dice a nosotros, ¿verdad? Que el ángel les dijo al pueblo que ellos no podían participar de la idolatría. Se les advirtió que fueran muy cuidadosos de no participar de la idolatría. Entonces, eso ocurrió en el Sinaí. Y entonces 40 años después, o más, un poco más de 40 años después, podríamos decir, bastante más de 40 años, después de la muerte de Josué, tenemos nuevamente el ángel hablando. Nuevamente el ángel hablando. Y en Jueces capítulo 2, versos del 1 al 3, leemos lo siguiente. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra. Antes habéis de destruir sus altares, mas vosotros no habéis oído mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso yo digo también: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán adversarios, y sus dioses os servirán de tropiezo. Así que leemos aquí, ¿verdad?, varias cositas, ¿verdad?, bastante interesantes. A mí me llama mucho la atención, no solamente que el ángel directamente hablando, diciendo que él fue quien los sacó de Egipto y los introdujo en la tierra, ¿verdad?, en la tierra prometida, ya ellos estando en la tierra que ellos debían ocupar. Y dijo que no invalidaría jamás su pacto con ellos, con tal de que vosotros no hagáis alianza con los moradores de la tierra. Y aquí vemos que se nos declara que él cumplió sus promesas. El ángel cumplió lo que dijo que haría. El ángel los sacó y los introdujo, los guió. Está esa mención de aquello que el ángel habría de hacer, realmente lo hizo. Dice: os saqué de Egipto y os introduje en la tierra. También se nos dice que no invalidaría jamás su pacto con ellos, y luego se nos dice: con tal de que vosotros no hagáis alianza con los moradores de la tierra. Y ese con tal muchas veces no lo entendemos
correctamente y lo vemos como un sí condicional, ¿verdad? Como si fuera una condición, pero con tal no es una condición, con tal es más bien, implica más bien causa y efecto, o de propósito, ¿verdad? El con tal implicaría más bien para que no, o sea, implica como causalidad, implica como el propósito de. eh, Así que muchas veces nosotros pensamos que lo que dice ahí es que no invalidaré mi pacto jamás si vosotros no hacen alianza con los moradores de esta tierra. Pero también podría ser leído como que no invalidaré jamás mi pacto con vosotros para que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra. Es Dios revelando su fidelidad para ganar el corazón de ellos, para que ellos no se vayan tras otros dioses, ¿verdad? Y cómo leemos, ¿verdad? Cómo leemos. Eh, por lo menos me llamó mucho la atención eso, que lo vi de forma distinta. Parecería inicialmente como, como una condición, pero no necesariamente una condición, sino que implica más bien causa y efecto. El Señor es fiel a su pacto, Él no invalida su pacto para que el pueblo no haga alianza con los moradores de la tierra, ni tampoco adore a sus ídolos. En otras palabras, ellos no deberían ser idólatras. Y vemos que sigue siendo el mismo discurso, sigue siendo las mismas palabras, sigue haciendo referencia a las mismas cosas. Dios sacándolos de Egipto por medio de este ángel guiándolos, introduciéndolos a la tierra que juró a sus padres que se la daría. Él siendo fiel al pacto, con tal de que ellos no hicieran alianza con los moradores de la tierra. Advertencia en contra de la idolatría cuando se les dice: antes habéis de destruir sus altares. Pero también se está haciendo ahora referencia a otro elemento. En el versículo 2 de Jueces 2 se nos dice: mas vosotros no habéis oído mi voz. Y aquí está haciendo referencia a lo que se les dijo una y otra vez en Éxodo 23: oye su voz, no le seas rebelde. Y aquí se nos está diciendo: mas vosotros no habéis oído mi voz. ¿No escucharon su voz? Se les dijo que no fueran rebeldes, ¿verdad? Que no adoraran los ídolos. Se les dijo que destruyeran las imágenes y todas las cosas que tuvieran que ver con idolatría una vez ellos entraran en esa tierra, que ellos destruyeran todas esas cosas que tenían que ver con la idolatría. Para que no se fuera su corazón detrás de esos dioses. Ellos tendrían cuidado de no mezclarse o hacer alianzas o pactos con los moradores de esa tierra para no introducir idolatría o conceptos o podríamos decir elementos idolátricos dentro de su vida. Pero ellos le fueron rebeldes, no escucharon todas esas advertencias. Dios diciéndole: si tú realmente oyes mi voz y guardas mi pacto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos no quisieron seguir escuchando, no quisieron escuchar la voz de Dios y tuvieron dioses ajenos delante de ellos. ¿Por qué? Porque no oyeron, fueron rebeldes a su voz. Resistieron que Dios grabara esto en su corazón y rechazaron la promesa de Dios de hacer que ellos no tuvieran dioses ajenos delante de sí. En la serie de los pactos hemos estudiado esto bastante en detalle, así que les recomiendo la serie de los pactos del canal Que Te Conozcan en YouTube. Pero continuando con lo que aquí se nos está presentando, vemos que en Éxodo 23 se nos dice: yo envío al ángel para que él te guíe, te guarde, te proteja, te introduzca en el lugar que yo he preparado. Oye su voz, no seas rebelde, oye su voz. Mi ángel irá delante de ti, te introducirá, no tendrás otros dioses. Y bajo estas condiciones se le decía, como estuvimos viendo la semana pasada, que el Señor mismo enviaría a sus avispas para que echaran fuera a esos moradores, y cuando ellos se introdujeran en esa tierra, y ya esa tierra iba a estar esperándolos a ellos sin ellos tener que hacer nada. Entonces, aquí se nos dice en Jueces capítulo 2, el mismo ángel hablando del cual se hablaba en Éxodo 23, el mismo ángel dice: yo te saqué de Egipto, te introduje en la tierra,
hice un pacto al cual dije que sería fiel para que ustedes no se hicieran, no se mezclaran con otros pueblos. Les dije que destruyeran sus altares, los altares idolátricos, ¿verdad? O idólatras. Pero ustedes me fueron rebeldes. Ustedes no escucharon mi voz. No quisieron escuchar mi voz. Y le dice, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué razón yo les di para que ustedes hicieran esto? ¿Acaso no hice todo lo que dije que haría? Con todo y que luchó, hasta cierto punto decimos luchar, ¿verdad? Pero con todo y que estuvo batallándose ahí con el pueblo, un pueblo constantemente dado a la idolatría, un pueblo rebelde, un pueblo de corazón duro, de cabeza dura, podríamos decir, ¿verdad? De dura cerviz, como dice la misma escritura. Así que nos llama mucho la atención como el paralelismo, ¿verdad? Entre estos textos. Y ahora el ángel le está diciendo en Jueces que ellos hicieron todo lo que él les dijo que no hicieran. Y se nos dice en el versículo 3 de Jueces 2, por eso yo digo también, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por adversarios. Interesante esto. Ellos no quisieron escuchar la voz. Entonces el Señor les dice, el ángel, ¿verdad? Les dice que él no echaría de delante de su pueblo a los habitantes paganos de aquella región, sino que serían sus adversarios. Es decir, tendrían que enfrentarlo, ¿verdad? Tendrían que hacerle frente. El Señor había prometido que si ellos no se contaminaban con este paganismo, ¿verdad? Con toda esta idolatría, que si ellos realmente escuchaban su voz, ¿verdad? El oír con fe, el oír mezclado de fe, como dice el libro de Hebreos. Si ellos escuchaban su voz y guardaban su pacto, entonces ellos no tendrían otros dioses y por lo tanto la avispa que el Señor enviaría podría echar fuera de aquel lugar al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ellos. Así que el plan original de Dios era que ellos no tuvieran que pelear contra estas naciones, que no tuvieran ningún adversario, que ellos no tuvieran ningún enemigo que le hiciera frente y que se les rebelara y que tuvieran que, ¿verdad?, que tomaran la espada. Ellos no tendrían que pelear con nadie. Pero esto dependía de su fe, esto dependía del oír con fe, esto dependía de ellos recibir las palabras del Señor. Pero al pueblo haber sido rebelde a las palabras del Señor, haberle sido rebelde a este ángel, ¿qué sucede? El ángel le dice en el versículo 3 que él no los echaría a esas naciones paganas de delante de ellos, sino que serían sus adversarios. Y como les mencioné, este no era el plan de Dios, no era lo que él deseaba. Dios reveló su plan en Éxodo 23. Pero está diciendo, pero a causa de vuestra incredulidad, a causa de su rebeldía, a causa de que ustedes no han querido escuchar al ángel, el ángel no va a poder hacer por ustedes lo que él se propuso y quiso hacer. Que vemos que aquí, en estos versos que se nos está diciendo, ¿verdad?, que el ángel los entregaría o que los dejaría tener estos adversarios y no los expulsaría, sino que serían sus adversarios, sus enemigos, aquellos que le hicieran frente. La palabra adversario significa alguien que se te opone. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel tendría gente que se le opusiera en la batalla. El ángel no podría sacarlos de ahí como él quería hacer originalmente. Y aún el ángel diciéndole estas cosas, ellos continúan en su rebeldía y se sumergen más profundamente en la rebeldía. Aún el ángel habiéndole hablado estas cosas al pueblo, se nos dice en mismo Jueces capítulo 2 que fueron de mal en peor fueron los hijos de Israel. Se nos dice en el versículo 11, vamos a leer hasta el 15, el 11 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Aún el ángel advirtiéndole y diciéndole, yo no puedo expulsar a estos habitantes de estas naciones de delante de vosotros y van a ser sus adversarios. Yo no puedo hacerlo por su idolatría, por ustedes haber pecado, por no haber destruido esas imágenes, sino por haberse contaminado con ellas. Yo no puedo hacerlo por ustedes porque ustedes están eligiendo a ellos como dioses, no a mí. Y entonces vemos que aquí se nos dice que el pueblo escuchó eso
hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. O sea, se siguieron sumergiendo en la idolatría. Versículo 12 dice, y dejaron al Señor el Dios de sus padres. Es decir, lo abandonaron, lo dejaron. Ellos no era que adoraban a Dios y a los Baales, sino que adoraban a los Baales y no a Dios. Por completo se desconectaron de él, lo dejaron, lo abandonaron. Aquel que los había sacado de la tierra de Egipto, y dice que se fueron tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Así que es bien interesante aquí, ¿verdad? Hemos leído el 11 y el 12 y se nos dice, enumerando, ¿verdad? Viendo punto por punto, en el versículo 11 se nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, escogieron otros dioses, ¿no? Dejaron al Señor, ¿verdad? El único que los podía proteger, el único que los podía guiar, el único que les podía mostrar el camino. Lo dejaron al Señor y se fueron tras otros dioses. ¿Y cuáles dioses fueron tras los que ellos se fueron? Dice, tras los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor o en sus alrededores. Aquellos pueblos que se quedaron como su adversario, haciéndole frente, que el Señor no pudo sacar de allí por la incredulidad de ellos y porque ellos estaban escogiendo a otros dioses y rechazándolo a Él. Ellos se fueron tras los dioses de esos pueblos. Dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Vemos que el Señor experimenta ira cuando el pueblo lo deja y por lo tanto el pueblo queda expuesto a la ¿verdad? A todo lo que les va a ocurrir a causa de que ellos han sacado afuera al Señor, ¿verdad? Y esto le produce al Señor ira, y la ira de Dios ya la hemos estudiado y refleja más bien o se define en la Biblia más bien como el sufrimiento, el dolor que Dios experimenta al tener que entregar a sus hijos a las consecuencias de sus propias decisiones, sabiendo que esto puede ser entregarlo al mismo enemigo que ellos están eligiendo, o no poder protegerlos más de las decisiones que ellos están tomando, y al tener que hacer esto y no intervenir y retirar su protección por retirar su presencia, porque es lo que se le está pidiendo, respetando esto, Dios entrega a sus hijos, pero lo hace con dolor. Y dice que ellos dejaron al Señor, adoraron otros dioses, los dioses de los que vivían alrededor de ellos, y el Señor experimenta ira. Y luego en el versículo 13 dice, y dejaron al Señor, nuevamente el énfasis, dejaron al Señor. El Señor no los dejó, ellos dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot. Y luego nuevamente se nos habla de la ira o del furor del Señor. Dice, y el furor del Señor, en el versículo 14, se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que le robaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Interesante que si nosotros tomamos este verso sin su contexto y lo leemos solito, nos revela mucho acerca de la ira de Dios, pero cuando lo leemos en contexto resulta evidente lo que ocurrió aquí. Y dice que el furor del Señor se encendió contra Israel, su furor, su ira, que no es como la de los hombres, ¿verdad? Dice el cual los entregó. ¿Qué es lo que hace el Señor en su ira? Los entrega, no los protege, los deja sin protección. Los entregó en manos de robadores que los robaron y los vendió en manos de sus enemigos. ¿De dónde? Dice de alrededor, nos dice el versículo. Y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Y yo hago una pregunta. ¿A quién ellos habían rechazado? ¿A quién ellos habían dejado? A Dios, al Señor. Nos lo dice el contexto una y otra vez. Así que el pueblo es quien deja a Dios. En segundo lugar, ¿a quién el pueblo había elegido? Aquí nos dice que se fueron tras los Baales, sirvieron a los Baales, se fueron tras otros dioses, y específicamente se nos dice los dioses de aquellos pueblos que estaban a su alrededor. ¿Qué dioses ellos eligieron? A esos dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Y entonces, ¿en manos de quién ellos son entregados?
en manos de a quienes ellos eligieron. Ellos eligieron los dioses de los pueblos que estaban alrededor. Entonces rechazan a Dios, dejan a Dios, abandonan a Dios. Dios los entrega a estos dioses, pero al entregarlos a estos dioses, que son invención de estos hombres y son creación de estos pueblos, ¿en manos de quién realmente ellos quedaron? En manos de sus enemigos de alrededor, como nos revela el versículo 14. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Así que nada de esto es una decisión arbitraria de parte de Dios. El pueblo está rechazando a Dios y Dios respeta esa distancia que el pueblo está pidiendo. Y Dios, al retirar su protección, ellos quedan en las manos de sus enemigos, en manos de robadores, y quedan totalmente desprotegidos. Dice que no pudieron parar delante de sus enemigos, no le podían hacer frente a esos enemigos. Y en todo esto se manifiesta el furor o la ira de Dios, porque Dios sufre, porque Dios, con respiración agitada, respeta lo que el pueblo de Israel estaba decidiendo en ese momento. O sea, Dios está de manos atadas para poder hacer más por el pueblo, porque el pueblo, por su incredulidad y por elegir otros dioses y rechazar al único Dios verdadero, se estaba colocando a sí mismo fuera de la protección de Dios. Estaban eligiendo a dioses que no podían hacer nada por ellos. Todo lo contrario. Totalmente quedaban desprotegidos y quedaban en manos de estos pueblos mismos de quienes ellos tomaron estos dioses, ¿no? Para servirles. Y dice en el versículo 15, por donde quiera que salían los israelitas, dice, la mano del Señor era contra ellos para mal. Como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Así que aquí se nos dice que el Señor los aflige y que la mano del Señor era contra ellos, pero el versículo anterior se nos explica cómo era que esto ocurría. No era Dios directamente castigándolo, era simplemente Dios no protegiéndolo de sus enemigos. Los entregaba en manos de sus enemigos. No los podía proteger porque ellos lo habían rechazado. Y esto es precisamente lo que el ángel les trató de decir, lo que Dios les habló en el Sinaí. Pero ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Entonces el versículo 16 aquí se nos presenta algo que me conmueve muchísimo. El versículo 16 se nos presenta que a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios está sufriendo por el pueblo y está buscando la manera de salvarlos, aún a pesar de su idolatría, aún a pesar de su rebeldía. Miren cómo dice el versículo 16 hasta el 21, vamos a leer. Dice lo siguiente: entonces Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les saqueaban. Así que el Señor no podía colectivamente guardar al pueblo, pero podía utilizar a hombres dentro del pueblo que sirvieran para poder proteger a este pueblo, para poder librarlos de manos de los enemigos de ellos. Levanta a hombres que pudieran hacer recapacitar al pueblo. Y Dios iba a trabajar con uno que otro hombre. Ya el pueblo, como de forma general, no quería escucharlo, había endurecido su corazón. Entonces Dios trata de levantar, y de hecho levanta personas, ¿verdad? Jueces, para que los librasen de la mano de los que les saqueaban. Pero ¿cómo Dios los puede librar? ¿Dios los puede librar ellos siendo todavía idólatras? No. Estos eran jueces que hacían que el pueblo se tornase de su vieja manera de vivir, de sus pecados, y se volviesen a Dios. Eran hombres que redirigían la mirada del pueblo, de la idolatría, hacia la adoración del único Dios, que los podía verdaderamente proteger. En primer lugar, ¿no? Pero miren lo que pasaba. Dios hacía esto en su misericordia. Ok, ya ustedes de forma general no me escuchan, pero hay 2 o 3 hombres, hay un remanente que sí me escucha. Pues yo por medio de estos hombres voy a hablarle a ustedes. Pero aún así nos dice el versículo 17, pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y miren cómo dice el versículo 18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez.
porque Jehová se conmovía ante sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Miren qué precioso lo que nos revela este versículo. Dios levantaba jueces para salvarlo, aún en su rebeldía, aún en su idolatría. Dios le levantaba jueces que hacía que ellos redirigieran su mirada a Dios. Y estos jueces eran para librarlos de la mano de sus enemigos. Y en efecto, Dios pudo hacerlo a través de varios jueces. Y nos dice la razón por la cual Dios levantó los jueces. Recuerden que Dios nos dice que los entregó en manos de sus enemigos todo este tiempo de los jueces prácticamente, pero dice, ¿por qué Dios levantó los jueces? Porque Jehová se conmovía ante sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. ¡Wow! ¿Qué nos habla esto acerca de Dios? Esto nos habla de un Dios que aun cuando está siendo rechazado, cuando se le está expulsando, cuando se le está pidiendo apártate de nosotros, cuando se le está diciendo no te quiero más, cuando fue dejado, que ¿verdad? Son las palabras que se utilizan en contexto, que el pueblo dejaba a Dios y sirvió a los Baales, un Dios que es dejado a un lado, que es rechazado, que es menospreciado, y como consecuencia de elegir a otros dioses que no pueden proteger ni escudar de sus enemigos, caen en manos de sus enemigos. Este Dios que fue rechazado, que fue dejado, que fue expulsado, que se le dice apártate de nosotros, este Dios está conmovido a causa de los gemidos del pueblo. Aún el pueblo experimentando las consecuencias de sus propias decisiones, Dios está conmovido con su sufrimiento. Esto nos muestra un Dios que no solamente sufre cuando los justos sufren, sino un Dios que también sufre cuando el malvado sufre, cuando el rebelde sufre, cuando los hijos de Dios que están experimentando nada distinto a las consecuencias de sus propias decisiones, cuando nosotros mismos somos los que hemos cometido las acciones perversas que nos han llevado y nos han acarreado desgracia, experimentando esas desgracias, hay un Dios que se conmueve de nuestra desgracia y escucha nuestros gemidos y nuestro sufrimiento aún en nuestra rebeldía y sin que en nosotros haya ningún mérito. Dice que estos gemidos eran a causa de la opresión y la aflicción de estos otros pueblos sobre ellos. Y Dios no estaba diciendo, yo te lo dije, y no un Dios frío que se coloca de forma distante de decir, yo te lo dije, pero escogiste a ellos, pues ahora aguanta presión. No, es un Dios que está conmovido ante sus gemidos. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, pero lo creemos, ¿no? Lo creemos. Me parece maravilloso. Tan maravilloso que nos cuesta creerlo, pero lo creemos, lo aceptamos porque esta es la revelación consistente de Dios a través de toda la Escritura. Versículos 19 al 21 nos dice, pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Iban de mal en peor y no se apartaban de esos malos caminos. Y luego se nos dice el versículo 20 de aquí de Jueces 2, nuevamente el furor del Señor se encendió contra Israel y dijo, puesto que este pueblo ha quebrantado mi pacto que yo establecí con sus padres y no ha obedecido mi voz, dice, tampoco yo volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Así que era debido a su obstinado, a tratar de seguir su obstinado corazón, al pueblo no queriendo escuchar, el pueblo no prestando oído al ángel, el pueblo rechazando las palabras del ángel, el pueblo endureciendo el corazón ante las palabras del ángel y siendo rebelde al ángel. Esa fue la razón por la que el Señor no pudo echar de delante de ellos a ninguna de aquellas naciones. El Señor les había dicho que Él lo haría, pero Él no pudo hacerlo y ellos tuvieron que pelear y pasaron, ¿verdad?, terribles, podríamos decir hasta generaciones de guerras, tratando de expulsar a estos que le eran adversarios
pero todo debido a su incredulidad, todo debido a que ellos no querían escuchar la voz de Dios. Recordemos que fe es creer lo que Dios dice. Fe es creerle a Dios. Fe es aferrarse a cada palabra que sale de la boca de Dios. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fe es creer a ciegas lo que Dios dice. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que cuando el pueblo, por falta de fe, por incredulidad, no oye, no recibe las palabras de Dios, ¿verdad? Un rechazo a las palabras de Dios es falta de fe. Vemos que a causa de esto, porque ellos no quisieron escuchar su voz, entonces el Señor no puede sacar de delante de ellos a sus adversarios. Vemos que el ángel iría delante de ellos y el ángel mismo enviaría las avispas delante de ellos para que sacaran a estos habitantes de la tierra. Sin embargo, se nos dice aquí que no lo pudo seguir haciendo. ¿A causa de qué? De la rebeldía de ellos. En Isaías 63, versículos 9 y 10 se nos dice lo siguiente: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Y queremos desglosar esto rapidito. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Quién? Dios. Dios fue angustiado en toda angustia de ellos. Y luego se nos dice, y el ángel de su presencia, el ángel de la presencia de Dios, los salvó. ¿Quién es este Salvador? Que es el que se le llama el ángel de la presencia de Dios. Es Cristo, el Hijo de Dios. Aquel ángel que tiene el nombre de Dios, aquel ángel que tiene el nombre de Señor, ¿verdad? O el título de Señor. Aquel ángel que estuvo con el pueblo en la columna de nube y de fuego, y también el ángel que los había sacado de Egipto y los introdujo, los guió, los guardó y los protegió en el desierto durante todo su peregrinaje. Ese ángel fue el que los salvó. Y se nos dice que en toda angustia de ellos, Dios era angustiado y enviaba a su ángel para que los salvara, su mensajero. Dice, en su amor y en su compasión los redimió. ¿Verdad? Este ángel era amoroso, compasivo. Los alzó, los llevó, los cargó todos los días de la antigüedad. Aun cuando ellos pensaban que él no estaba en medio de ellos, porque él no podía hacer más de lo que ellos le permitían, ellos seguían con vida, porque de alguna manera este ángel seguía trabajando para salvar, para hacerlos volver al camino. Aun cuando ellos quedaban en manos de sus enemigos, él seguía trabajando y poniendo freno a sus enemigos para que estos enemigos no hicieran una destrucción total sobre ellos. Y este mismo ángel dice que ellos se les rebelaron. Precisamente lo que vimos que no debían hacer en Éxodo 23, ¿verdad? En Jueces 2 vimos que también se nos dice que se rebelaron. Aquí dice, pero ellos se les rebelaron y entristecieron a su Santo Espíritu, su Espíritu Santo. En Éxodo no, en Jueces se nos presenta como que lo iraron, le dieron furor, le dieron ira. Sin embargo, aquí la rebeldía lo que dice que provocó en el ángel fue tristeza. Entristecieron su espíritu y se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. ¿Cómo él se volvió enemigo de ellos y combatió contra ellos? Dejándolos en manos de sus enemigos, no protegiéndolos. Y ellos lo ven como un enemigo, como si la mano de él estuviera, como vimos en Jueces 2, que la mano del Señor seguía combatiendo contra ellos, pero decía cómo era que los combatía. Realmente decía que no los protegía de sus enemigos. Así que él mismo combatió contra ellos. ¿Cómo? No protegiéndolos. Y un ejemplo de esto lo podemos leer también en el libro de Jueces, capítulo 10, verso del 7 al 16. Se nos dice, versículo 7, la ira de Jehová se encendió contra Israel, y él lo entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Qué interesante, ¿no? Una y otra vez cuando se menciona de la ira de Dios, se hace mención de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios se enciende, implica Dios dejando de proteger. Y esto le provoca a Dios esta sensación de
de tristeza, de angustia profunda, ¿no? Y entonces se nos dice, la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo entregó en manos de los filisteos y los hijos de Amón, de los amonitas, ¿verdad? Y en aquel tiempo estos castigaron y oprimieron durante 18 años a los hijos de Israel, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galaad. Luego los hijos de Amón cruzaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. E Israel fue afligido en gran manera. Así que tanto los filisteos como los amonitas estaban afligiendo a Israel y estaban siendo afligidos en gran manera. Aquí se nos dice que el pueblo de Amón en particular cruzó el Jordán y combatió contra Judá, Benjamín y contra Efraín. Y dice que los afligió en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: cuando erais oprimidos por Egipto, por los amorreos, por los amonitas, por los filisteos, por los de Sidón, por los de Amalec y por los de Maón, y clamasteis a mí, ¿no os libré yo de su mano? Pero vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso no os libraré más. Dios no puede librarlos de aquellos Dios no puede librar a aquellos que lo han rechazado y lo han expulsado. Él quiere librar, por eso experimenta esta angustia profunda cuando no puede. Pero ellos han elegido a otro Dios. Por eso, a causa de eso, no os libraré más, porque me abandonaron, están desprotegidos. Y Dios le dice: id y clamad a los dioses que habéis elegido. Aquellos dioses que ustedes eligieron, pídanle a ellos que ellos os libren en tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, versículo 15: hemos pecado. Haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien. Pero por favor, líbranos en este día. Y miren cómo dice el versículo 16. Entonces quitaron de en medio de ellos los dioses extraños y sirvieron a Jehová. Y él no pudo soportar más la aflicción de Israel. Wow. Aquí se nos dice que el pueblo verdaderamente en esa ocasión quitaron de en medio a los dioses extraños que ellos habían elegido y eligieron de vuelta a Jehová y sirvieron a Jehová. Ellos quitaron esos dioses, se deshicieron de esos dioses y sirvieron a Jehová. Y dice que Jehová no pudo soportar más la aflicción de Israel. Todo el tiempo que ellos estaban siendo afligidos, esos 18 años, Jehová estaba siendo afligido. Y el ángel que constantemente fue resistido y se le fue rebelde contra el ángel enviado, estuvo ahí cargándolos, como leímos en el versículo de Isaías, que él los llevó, los cargó todos los días de la antigüedad, durante todos estos tiempos, ellos siendo afligidos por estas otras naciones, en toda aflicción, estaba el ángel cargándolos, llevándolos, buscando salvarlos. Dice que él no pudo soportar más la aflicción de Israel y los libró. Y aquí se levanta Jefté, como un juez que va a libertarlos. Así que justo antes de esto se nos dice que Dios levantó a este juez para poder librar un pueblo que de forma general lo había abandonado, lo había dejado, pero Dios es movido a compasión y no puede soportar más la aflicción de Israel y ahora puede hacer algo, aunque sea por medio de un juez, puede hacer algo porque hay un pueblo que ahora lo está eligiendo de vuelta a él. O por lo menos hay algunos dentro del pueblo, porque sabemos que la salvación es de forma individual y la elección de Dios se hace de forma individual, no de forma colectiva. Y yo quisiera terminar el estudio, ¿verdad?, que hemos estado haciendo hincapié en este ángel que habría de guiarlos, este ángel que habría de protegerlos, que habría de introducirlos a la tierra, que le dicen: no seas rebelde a este ángel, escucha su voz, no tome otros dioses, para que él pueda expulsar a los habitantes delante de vosotros, para que ninguno os haga frente,
Pero el pueblo, por su idolatría, por su incredulidad, el ángel no pudo hacer esto y el ángel no los pudo seguir protegiendo y cayeron cada vez más profundo y más profundo en idolatría. El pueblo no podía levantarse de donde estaba. El pueblo no podía salir de la situación en la que se encontraba. Y, y eso era simplemente solamente el resultado de, de aquello que Dios podía hacer y quería hacer en ellos, pero ellos no le permitieron. Ellos estaban totalmente desarmados, no había manera en que ellos pudieran vencer a sus enemigos, porque ellos habían rechazado a Dios. Y en todo ese proceso, Dios está sufriendo una angustia terrible. Él es movido a compasión, es movido a misericordia. Llega el momento en que se nos dice que no puede soportar más la aflicción del pueblo y manda a jueces para que los libren. Todo este mal se pudo haber evitado si ellos hubiesen oído la voz del ángel con fe y no lo hubiesen sido rebeldes. Y esto es una lección para nosotros. ¿Cuántos males no nos evitaríamos si oyéramos con fe la palabra de Dios, si viviéramos de toda palabra que sale de la boca de Dios? Quiero terminar con estos versículos de Salmo 106, haciendo referencia a la historia precisamente del pueblo, más o menos del mismo periodo que estamos hablando, del tiempo de los jueces. Salmo 106, versículos 43 al 46 dice así: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Verdad? Su maldad los humilló, su propio pecado los llevó a una humillación profunda. Con todo, versículo 44, Él los vio cuando estaban en angustia y oyó su clamor. Se acordó de su pacto con ellos y se compadeció conforme a su gran compasión. Wow. Dice, con todo y su maldad, con todo y su rebeldía, Él los vio cuando estaban en angustia y oyó su clamor. Y se acordó de su pacto con ellos y se compadeció conforme a su gran compasión. Increíble la misericordia de Dios, ¿no? Y dice el versículo 46, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Wow. Así que este versículo me chocó mucho, o sea, me sacudió mucho el versículo 46. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Cuando el pueblo estaba siendo afligido o estaba experimentando angustia a causa de su propio pecado y como consecuencia de sus propias decisiones, Dios estaba siendo angustiado y tenía compasión de ellos. Dice que se compadeció conforme a su gran compasión. Él quería librarlo, pero en ocasiones cuando él no podía porque lo habían echado fuera y él está buscando de qué forma los puedo salvar, de qué forma los puedo volver a traer a mí, de qué forma les puedo preservar la vida para que ellos no perezcan en incredulidad y puedan conocerme y volverse a mí y volver a tener esta relación conmigo. ¿Qué hacía Dios? Les preservaba la vida. ¿Cómo? Ya no podía protegerlos a ellos, pero intercedía en el corazón de sus enemigos. Dice que Dios hizo que sus enemigos tuviesen misericordia de ellos. Dios todavía poniendo un freno aún en el corazón de sus enemigos. Increíble que Dios pudiera trabajar más en los enemigos de Israel que en Israel mismo. Dios va a hacer lo que tenga que hacer y todo lo que el hombre le dé, Dios lo va a tomar para trabajar, para preservar, para salvar, para rescatar. Pero llega el momento que aún los enemigos endurecen tanto el corazón que ya Dios no puede refrenarlos. Y estos enemigos destruyen a aquellos que fueran el pueblo de Dios. Y es increíble que, ¿verdad?, que se llegue a este punto y nosotros pensamos, wow, qué cabeciduros somos, ¿no? Dios tanto que insiste en salvarnos y nosotros tanto que insistimos en hacernos daño a nosotros mismos. Y huimos de su presencia, huimos de su protección y escogemos la muerte. Es como dijo
Cristo en Proverbios 8, el último versículo, que dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Versículo 35, 36 por ahí. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Están escogiendo la muerte. Los que aborrecen, los que le son rebeldes al ángel de Jehová. Porque la vida únicamente viene a nosotros por medio de Cristo. Cristo es ese canal que nos da la vida que proviene del Padre. Y le da vida a todas las cosas. Y únicamente por medio de Cristo las cosas no solamente llegan a existir, sino que también son mantenidas con vida. Todas las cosas en Él subsisten, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1. Entonces, huir de aquel que puede salvarnos, que puede preservarnos, que puede afirmarnos, que puede guardarnos, que puede mostrarnos el camino correcto. Serle rebelde a aquel que solamente está buscando nuestro bienestar y nuestra felicidad eterna. Es de locos, pero somos locos en nuestra naturaleza carnal. Así de locos somos. Así de irracionales somos. Y Dios nos quiere salvar de esto. Dios nos quiere mostrar que su intención para con nosotros y sus pensamientos, sus planes para nuestras vidas es que nos vaya bien, es que vivamos. Y por eso es que nos dice únicamente bajo Cristo es que no solamente va a poder vivir, sino que también va a poder ser feliz. Y Dios se revela a nosotros como un Dios compasivo a lo largo de la historia, pero también lo ha hecho en nuestras vidas, en nuestra historia personal. Dios se ha revelado como un Dios compasivo. ¿Cuántas veces no le hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces a sabiendas hemos pecado o hemos hecho cosas que no están bien? ¿Cuántas veces Él nos ha mostrado un camino y hemos elegido otro porque nos parece mejor? Y aún así, en toda angustia nuestra, que son las consecuencias de nuestras acciones, Él es angustiado. Y en su compasión es movido para salvar. Y busca la manera de preservarnos. Y si estamos con vida, es porque Él nos está preservando. No porque seamos buenos, no porque haya algo bueno en nosotros, es por su buena voluntad y su gran amor que nosotros tenemos vida y nos encontramos bien dentro de todo. No le seamos más rebeldes al Señor, no seamos más rebeldes a su voz. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón receptivo para siempre recibir sus palabras y guardarlas, atesorarlas en el corazón. Que esta sea nuestra oración constante. Dios solo busca salvar. Dios nunca, en toda la historia de Israel y como vimos en la historia de los jueces, todo ese tiempo Dios no los castigaba directamente Él. Era que Él no podía hacer más por ellos. Y eso lo vimos, yo entiendo y espero que bastante claro, ¿no? Y así mismo es con nosotros. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan, aunque nos acontecen. No reneguemos. Él solamente quiere lo mejor para nosotros. Pidámosle al Señor que nos muestre aquello que estamos haciendo mal y lo que ya sabemos que estamos haciendo mal, entreguémoslo al Señor y pidámosle un corazón nuevo de carne que sienta, que escuche, que reciba y que se deje grabar la ley de Dios en nuestros corazones. Dios nos bendiga. Padre y Dios de amor, gracias por tu gran amor y misericordia y por tu gran compasión. Y gracias por lo que pudimos estudiar. Continúa con nosotros, Señor, revelándote a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.